¿Podrán las empresas petroleras silenciar al único que se atreve a decir la verdad? Estas empresas estaban violando al público, al gobierno, al medio ambiente. Sus enemigos iniciaron una campaña contra él. ¿Qué hacéis con ese dinero? Utilizaron mujeres para engañarle. Yo era esa rubia de pechos grandes que entró en escena. ¿Podrá un hombre dar la cara por sus principios? Chuck Hamill iba a averiguarlo. Deberíais captarnos con vuestro radar. Hemos embarrancado al norte de la isla de Goose, cerca del arrecife de Bligh. Y por supuesto, estamos perdiendo petróleo. En 1989, el vertido de petróleo del Exxon Valdez fue el peor desastre ecológico de la historia. Se le echaron todas las culpas al capitán, pero un hombre sabía que esta catástrofe era inevitable y su conocimiento de esta poderosa industria estuvo a punto de destruirle. Se llamaba Chuck Hamill. No pude evitar hacer lo que hice. Debería haberme preocupado de mis intereses en el negocio del transporte del petróleo y dejarles hacer lo que querían. 10 años antes del vertido, Chuck Hamill estaba en la cúspide de su carrera y ganaba millones. El agente petrolero que operaba desde Washington había labrado su fortuna transportando crudo. Pero entonces empezó una nueva empresa. Introduje en Alaska el primer superpetrolero independiente que no era propiedad de Exxon, Arcon y BP. Empezó a transportar crudo a la mitad del precio ofrecido por los gigantes de la industria. Pero cuando su petrolero llegó al Canal de Panamá, le dijeron que el petróleo había sido diluido con agua. El multimillonario valor de la carga había quedado diezmado. Fue un desastre para nosotros. Hamill no pudo cubrir las pérdidas y por lo tanto perdió su fortuna y su credibilidad. Necesitaba saber cómo se había contaminado su petróleo. Voló hacia Alaska, donde había comprado el petróleo al consorcio Alyeska, participado por las empresas petroleras más importantes del mundo, y empezó a investigar lo ocurrido. Entonces, una técnica del laboratorio de la terminal de Valdez se puso en contacto conmigo y me dijo que le habían obligado a falsificar la documentación. La técnica le dijo que había encontrado una proporción excesiva de agua en el oleoducto en otras ocasiones, pero sus supervisores le habían dicho que manipulara la documentación. Cuanto más profundizaba en el asunto, más detalles encontraba. Según fuentes confidenciales de Alyeska, la empresa también lanzaba residuos tóxicos a las aguas de Alaska. Mi único recurso fue informar a los medios de comunicación. Hamill habló con Patty Epler, una periodista del Anchorage Daily News. Alyeska no informaba correctamente, o no informaba en absoluto sobre todo tipo de contaminantes que vertían a la bahía. Cuando la prensa se hizo eco de esta historia, otros trabajadores de la industria petrolera se pusieron en contacto con Hamill. Querían mantener el anonimato, pero también que el mundo supiera lo que pasaba. Animados por la iniciativa de Hamill contra Alyeska, estos profesionales desenmascararon a una industria repleta de sucios secretos. Hicieron llegar a sus manos documentos que demostraban la contaminación del aire y el agua. Las infracciones en la seguridad de los empleados, un oleoducto gravemente corrosionado y un deficiente sistema para detectar filtraciones. Chuck Hamill se convirtió en un delator. ¿Cómo podía evitarlo? ¿Cómo decirles que no vinieran a decirme nada? ¿Cómo decirles que no piensas transmitir el mensaje? En 1985, Chuck era la cabeza visible del movimiento contra las empresas petroleras. Incluso montó un despacho en Valdez, Alaska, en el centro del oleoducto, para recibir a los trabajadores de la industria. Chuck se mudó a un hotel de Valdez y convirtió su habitación en su cuartel general, con teléfonos y fax, y la gente iba a verle a todas horas del día y de la noche. Algunos de sus informantes tenían mucho miedo de ser vistos con él. Me encontraba con ellos en Merrill Fields muy temprano. Nos sentábamos en un barco. Corrían un riesgo enorme. Era esencial proteger su identidad. Si Alyeska descubría sus nombres, les despediría y entrarían en una lista negra. Pero para muchos de estos empleados, valía la pena arriesgarse para difundir esta información. Las autoridades estatales han dicho que el oleoducto Trans-Alaska podía estar vertiendo toneladas de hidrocarburos en el aire. Alyeska se ha negado a responder a preguntas, diciendo que nuestros informes estaban basados en la desinformación difundida por Charles Hamill, un agente petrolero. Hamill había contado la historia al Canal 13, sin embargo toda su información ha sido verificada por funcionarios gubernamentales. Alyeska lo negó todo,
y el gobierno no se tomó en serio las denuncias. Hasta que un trabajador del oleoducto contó a Hamel que Alyeska había desmantelado el sistema de seguridad para controlar los vertidos y ahorrar dinero. En caso de desastre, la empresa sería incapaz de limpiar el petróleo vertido. Era una catástrofe anunciada. Hamel advirtió al Departamento de Conservación Medioambiental de Alaska y la EPA, pero su aviso cayó en oídos sordos. Me trataron como a un chiflado. El presidente de Alyeska publicó folletos en mi contra, pronunció discursos por todo el estado tratándome de friki, incluso me acusó de extorsionador. Hamel fue a ver al congresista George Miller, presidente del Comité del Congreso para la Supervisión de la Industria Petrolera. Jeff Petrick era el director del equipo jurídico. Un día, un tipo llamado Chuck Hamel entró por la puerta. Iba despeinado con el pelo revuelto y empezó a despotricar dando nombres y conexiones y acusaciones sobre eso y lo de más allá. Mi voz de alarma clamaba en el desierto, como quien dice, incluso ante el comité. Cuando el comité decidió tomar medidas sobre las advertencias de Hamel, ya era tarde. El 24 de marzo de 1989 se descubrió el desmantelamiento del sistema de emergencias. Buenas tardes. Lo impensable ha ocurrido en las impolutas aguas del Prince William Sound. Poco después de medianoche, el petrolero Exxon Valdez ha embarrancado 25 millas al sur de la ciudad de Valdez. Es el vertido de crudo más grande de la historia. Tardaron 18 horas en llegar con la lancha hasta el Exxon Valdez con un material que no funcionaba. Todo estaba mal. Y ocurrió todo lo que yo había pronosticado y lo que había advertido al gobierno. Rick Steiner, del Consejo Asesor de la Marina, fue testigo del vertido de 11 millones de galones de crudo al mar. La mancha de petróleo alcanzó más de 2.000 kilómetros de una de las costas más hermosas y virginundos, con varios parques nacionales. La industria pesquera cerró la temporada. El vertido mató miles de aves, peces y mamíferos marinos. Las playas estaban llenas de animales muertos y muchos flotaban en el agua. Los daños fueron irreversibles. El crudo penetró en el subsuelo y sigue estando allí, 15 años más tarde. Alyeska no estaba preparada para el desastre. Y lo que es peor, sabía que no estaba preparada para un vertido de aquella magnitud. Hamel había dicho la verdad desde el principio. Aquello fue el punto de inflexión para mí en cuanto a las empresas petroleras. Se enfadaron mucho conmigo. Y todavía se enfadaron más cuando el gobierno empezó a seguir las pistas dadas por Chuck. Se dieron cuenta de que las acusaciones de Chuck Hamel podían costarles fortunas en la modernización de sus instalaciones, pero sobre todo estaban asustados ante la perspectiva de que estas acusaciones les quitasen los beneficios futuros. Las empresas petroleras habían presionado al Congreso para poder perforar en la Reserva Ártica Nacional de Fauna Silvestre en Alaska, asegurando que no causarían ningún daño ecológico. Chuck Hamel ya había puesto en entredicho su credibilidad. Los ataques de su red de informantes podían dar el carpetazo definitivo. Se les acabó la paciencia. Decidieron que había llegado el momento de terminar con Chuck. Alyeska estaba a punto de tomar medidas desesperadas para silenciar al hombre que se había vuelto en su contra. La vida de Chuck Hamel estaba a punto de cambiar para siempre. El empresario petrolero Chuck Hamel amenaza con revelar los secretos de las compañías petroleras, pero ignora que estas empresas están decididas a pararle los pies. Una noche nuestro cachorro nos despertó y le llevamos al parque. Al regresar, vi que nuestra basura había desaparecido. Aquello despertó las sospechas de Hamel. Instaló un sistema de vigilancia con la esperanza de grabar a los ladrones. Instalé una cámara para que filmara toda la noche y de repente vi un hombre que subía por nuestra calle. 2 segundos después, se acercó un coche rojo, se abrieron las puertas y un hombre vino corriendo y se llevó nuestra basura. Yo lo veía todo desde esta ventana. Me quedé aterrorizado. Di un salto atrás y no sé cómo, pero no grité. Creía que venía a darme una paliza, pero en lugar de eso agarró la bolsa de basura, se dio media vuelta, la lanzó a la camioneta, corrió calle arriba y subió de un salto al coche. Yo estaba así. Hamel no podía saber que Alyeska había contratado una empresa de seguridad industrial llamada Wackenhand para someterle a una intensa operación de espionaje. Wayne Black, el jefe de investigación de Wackenhand, dirigía la operación.
Alieska quería que lleváramos a cabo una investigación para determinar la fuente que había robado los documentos. Bien conectada con el gobierno, el FBI y la CIA, Wackenhut es una de las empresas de investigación más importantes del país. Ahora, sus agentes iban de veras detrás de Chuck Hamel. En cualquier investigación por robo de documentos, el procedimiento es recoger la basura de los sospechosos. Los agentes de Wackenhut esperaban encontrar los nombres de los informantes en la basura para poder así destruir la red de colaboradores de Chuck Hamel. Con la esperanza de atraerle hasta Alaska, los responsables de Alieska pretendieron estar interesados en los temas ecológicos y de seguridad que preocupaban a Chuck. Pidieron a su amigo Rick Steiner, asesor marino, que concertara una entrevista con él. Como tenía la sensación de que me seguían y me espiaban, volé a Alaska bajo el nombre falso de Charles Tatro. La reunión fue sospechosamente cancelada cuando ya estábamos en la ciudad. Cuando Chuck y Rick se encontraron más tarde en un bar, Wackenhut les había tendido una trampa. Quedé con Rick Steiner para tomar algo en el Capitán Cook. Y fue entonces cuando se nos acercó una mujer muy atractiva. No era una mujer normal y corriente. Era Ricky Jacobson, una agente secreta de Wackenhut. Había llegado a un acuerdo con el camarero que cada vez que éste servía alguna mesa, ella entraría detrás de la barra, cogería su teléfono y llamaría a la operadora para pedirle que localizara a su compañera de piso. Lo hacía para llamar nuestra atención. Notamos que era algo raro, pero no sabíamos de qué se trataba. Lo que me pareció más peculiar es que estábamos en marzo, en Alaska. Hace muy mal tiempo. Nieve, fango, y llevaba una blusa muy fina. Era rubia y muy morena. Iba vestida de forma muy atractiva. Le dije a mi amigo, Rick, creo que quiere ligar contigo. Y me contestó, no, contigo. Y yo, imposible, soy un viejo. Y él me dijo, no puede ser, seguro que quiere a ese joven. Lo que la mujer quería de veras era el nombre de los delatores. En una declaración posterior, Ricky explicó lo que Black quería que hiciera para conseguir la información. Era obvio, yo era la rubia despampanante que entraba en escena y Wayne iba a utilizarme. Wayne Black había instalado un sistema secreto de vigilancia en una habitación del hotel. Pero Chuck no mordió el anzuelo. No fue la última vez que Hamel viera a Ricky. 3 días más tarde, cuando subí al avión, allí estaba otra vez aquella chica tan guapa. Me dijo, hola, ¿te acuerdas de mí? Entonces, ella le dio su tarjeta de visita de Ecolit, un bufete de abogados falso que habíamos montado, y así empezaron a hablar. Ella le dijo que Ecolit era un bufete dedicado al medio ambiente. Aquella falsa empresa se había montado con el único fin de atrapar a Chuck Hamel. Ricky dijo que había ido a Alaska para entrevistar a destacados ecologistas como Rick Steiner, pero que no había conseguido verle. Tenía 2 hijos y estaba muy preocupada por la posibilidad de perder su trabajo al no haber conseguido las entrevistas. Le dije algo horrible. Le dije que uno de mis hijos había muerto. Se lo dije porque no quería que creyera que le estaba tirando los tejos. Quería que nuestra relación, suponiendo que consiguiera establecerla, fuera más bien entre amigos, algo mutuo, no entre hombre y mujer. Chuck no sospechó nada. Se ofreció para presentarla a Steiner y se intercambiaron los números de teléfono. Ahora, Ricky ya tenía un pie en la puerta, pero afirmó que no quería ir más lejos. Recuerdo que al volver de Alaska le dije a Wayne que estaba metido en un buen lío. Se sintió muy ofendido. ¿Cómo me atrevía a sugerir que pudiera estar involucrado en algo que no pudiera controlar? Ricky contó a su colega Ana Contreras el comportamiento de Black. Wayne estaba paranoico con ella. Le llamaba a cada momento a su casa. Quería saber qué hacía cada día. Quería tenerla totalmente controlada. Y ella estaba aterrorizada. Ni sabía cómo abandonar su trabajo. Tenía miedo de que le sucediera algo. ¿Por qué no se despidió? Quería hacerlo, pero estaba tan asustada que no sabía lo que era real y lo que no en aquel asunto. Black convenció a Ricky para que rindiera un último servicio a la corporación Wackenhut. Quería que le presentara a Chuck Hamel haciéndose pasar por el Dr. Wayne Jenkins, director del bufete Ecolit. Poco después, ella me llamó y me pidió que me reuniera con su director, el Dr. Wayne Jenkins. Black grabó sus conversaciones telefónicas con Hamel. Sigo sin entenderlo. Dígame, ¿quiénes son ustedes? Ecolit es un bufete apoyado por esta fundación para llevar a cabo la investigación previa a los litigios medioambientales. Black describió a Ecolit como un grupo de abogados bien preparados y dedicados a la lucha contra las grandes empresas petroleras, y Hamel le creyó.
Creí que era un importante bufete que estaba dispuesto a defender a los empleados que denunciaban a las empresas petroleras. Yo me sentí tan aliviada. Me alegré tanto por Chuck, porque era un peso demasiado grande para él. Hamill invitó a su casa a Wayne Black y a Ricky Jacobson sin saber que les estaba haciendo el juego y se ponía en sus manos. Black llevaba un micrófono oculto y lo grabó todo. Me estoy acercando a la residencia de Charles Hamill, en Way. Estoy aparcando en su entrada. Mientras los Hamill preparaban la cena, Black registró su despacho en busca de los nombres de los delatores. Llámame cuando estés listo, Chuck. Bien, ¿estás lista, Cathy? Voy a leer una lista del fax. Patty Epler, Dan Blon, Ricky Ott, de la Coop, Rick Steiner. ¿Has traído lo de Cathy? Claro, solo estaba aquí hablando conmigo mismo. Ricky se escandalizó cuando vio que su jefe había robado documentos del despacho de Chuck. Le dije, ¿cómo has podido cogerlos? Y me contestó, de todas formas eran documentos robados. Así respondió. Hamill tenía razón. Cajas enteras de documentos robados. Cogió unos cuantos y se los devolvía a nuestro cliente, su propietario. Chuck Hamill no tiene ni idea de que está cayendo en una trampa y que graban sus conversaciones. ¿Podrá proteger a sus fuentes? Chuck Hamill empezó a confiar en los agentes secretos, especialmente después de que Black montara una falsa sede de Ecolit en un edificio de oficinas en Washington. Black también introdujo a otra guapa agente, Sherry Rich, para engatusar todavía más a Chuck. El doctor Wayne Jenkins me pidió que fuera allí para presentarme a una nueva señorita, Sherry Rich, que dirigía la oficina. Recuerdo perfectamente el encuentro. Sherry llevaba un top muy escueto, pantalones cortos azules muy ceñidos. Parecía un bañador. Le pregunté al doctor Jenkins, ¿de dónde sale esa chica? Y me contestó, de Florida. Ya sabes cómo visten. Más tarde, Sherry explicó que las falsas oficinas de Ecolit estaban llenas de micrófonos. Había un micrófono encima del escritorio, en el techo. Además, también habían instalado una cámara oculta en un aparato de música encima de uno de mis escritorios. Wayne Black empezó a grabar a Chuck siempre que podía. No solo quería conseguir los nombres de los delatores, sino también pillarle diciendo algo para utilizarlo en su contra. Probando. 1, 2, 3, probando. Estaba en el Hotel Stauffer y me dijo si podía subir a su habitación. Acepté. Siéntate. En apariencia todo era muy amistoso, pero los investigadores de Wackenhut veían a Hamill como su enemigo. Le preocupa recuperar el dinero que cree que el oleoducto le debe, o Exxon le debe, por haber aguado su crudo. Chuck Hamill es un empresario del petróleo. Alyeska y las empresas petroleras difundieron la explicación de que el único motivo de Chuck para su supuesta preocupación en esos temas era sacar algún provecho económico de las empresas petroleras y que entonces abandonaría. Todo lo cual resultó ser falso. Chuck quería, por supuesto, una compensación por su crudo diluido, pero nunca dejó de apoyar a los empleados delatores. Tienen que hacer dos cosas. Una, pagarme lo que me deben. Y dos, montar el seguro médico para los empleados. O sea que básicamente pides dos cosas. Que te paguen lo que te deben y que establezcan el plan sanitario. Y en cuanto a limpiar el naufragio, también forma parte del acuerdo. Alyeska había presentado a Hamill como a un extorsionador. Si le pillaban aceptando dinero por los documentos de Alyeska, podía ser acusado y quedar desacreditado para siempre. Hablando de comprometerse, aquí tengo un dinero que podemos utilizar para iniciar nuestra relación profesional. ¿Para qué necesitáis ese dinero? Solo para facilitar ciertas cosas. Puedo firmarte un cheque si quieres, si no te gusta el dinero en efectivo. Pero es dinero de verdad. Son $2.000 en auténtica moneda de Estados Unidos. Black insistió en que Hamill cogiera el dinero, pero Chuck prefería tenerse a las reglas y no lo aceptó. ¿Por qué trabajáis con efectivo? Bueno, tenemos una cuenta bancaria, pero para según qué gastos y cosas así, tenemos efectivo. Las cuentas del hotel las pago con American Express. No puedo tocar ese dinero hasta que te dé esos documentos. Cógelo ahora y me entregas los documentos mañana. Te daré los documentos hoy y luego encontraremos un sistema. Ya hablaremos de los cheques. O sea, que no quieres. Quiero que tengas esos documentos antes de que me contrates como asesor. Bien. Porque no quiero que se diga que he vendido esos documentos. No lo he hecho. No estoy vendiendo los documentos. Cuando te dije que te los daría, es porque confío en vosotros dos, en quienes sois. Como quieras. Que no se los estoy devolviendo a Alyeska. Es algo entre nosotros. Si te doy ese dinero no aparecerás en nuestra contabilidad, pero si te firmo un talón... Bueno, prefiero constar en la contabilidad.
Ahora, Black tenía los documentos, pero no había conseguido que Chuck Hamill aceptara el dinero, y puso en marcha otro plan. De repente me llamó y me dijo, estoy en el aeropuerto. Tengo que marcharme. Sherry pasará a verte y te dará $2000. Colgó antes de que pudiera responderle. Sherry se presentó en casa de Chuck con un micrófono. Estoy intentando entrar en contacto con Chuck Hamill. Voy a darle un talón por valor de $2000. Cuando entró en casa, nuestro caniche se puso a ladrar, como siempre que alguien llamaba a la puerta. Sherry, eres de... Ecolit. Muffin, tranquilízate. Muffin siguió ladrándole y no sabíamos por qué le ladraba tanto. Sherry dijo, aquí están los $2000 por los documentos que nos has dado. Pero cuando lo dijo, nuestro perrito empezó a ladrarle y yo le dije, los $2000 no son por los documentos que os he dado. Yo no pagué nada por ellos y vosotros tampoco tenéis por qué pagarlos. Pero durante todo ese rato el perro siguió ladrando. Me puso de los nervios. Los animales detectan los micrófonos ocultos. Pueden oír el sonido agudo que emiten. Y el perro no se callaba. Finalmente convenció a Chuck para que cogiera el dinero para cubrir sus gastos. Pero los ladridos de Muffin impidieron que la conversación quedara grabada y se usase como prueba incriminatoria. De no haber sido por Muffin, habrían tenido una grabación para acusarme de extorsionar a cambio de los documentos de Exxon, pero Muffin fue el héroe del día. En un desesperado intento para conseguir cualquier información que puedan utilizar contra Chuck Hamill o los informantes, los agentes de Wackenham empezaron a vigilarle las 24 horas. Aparcaron un vehículo delante de su casa lleno de aparatos de escucha y cámaras ocultas. El experto en vigilancia, Rick Land, estaba encargado de la operación de espionaje, pero más tarde se negó a hablar de su participación. Señor Land, ¿es usted un experto en vigilancia electrónica? Por consejo de mis abogados, me niego a responder, amparándome en mis derechos constitucionales. El vehículo permaneció frente al domicilio de Chuck 6 semanas, registrando todos sus movimientos. Nunca me di cuenta de su presencia porque no nos preocupábamos nunca por ver quién aparcaba en la calle. En cuanto a las escuchas, Land era el mejor de su clase, pero tenía una inquietante reputación, incluso entre sus colegas. Rick Land era muy reservado, muy raro. Todo el mundo tenía miedo de Rick Land. ¿Tiene miedo de él? Sí. No me gustaría tener nada que ver con él. Había contactado a uno de los investigadores que había disparado a alguien. La persona no había muerto y entonces había metido los dedos en la herida de bala para que le diera más información. Ningún escrúpulo, ni él ni Wayne Black, ninguno. Tras vigilar a Hamill durante meses, los agentes de Wackenham consiguieron algo. Una carta robada en casa de Hamill les permitió seguir la pista hasta Robert Scott, uno de los primeros informantes de Chuck. Poco después de ser identificado, Alieska despidió a Robert Scott. Le faltaban unos meses para jubilarse. La empresa le dejó sin nada. Pero para entonces algunos empleados de Wackenham cuestionaban sus propios métodos. Ana Contreras sabía que era ilegal llevarse cartas y documentos de casa de Hamill. Sabía que necesitábamos una orden judicial para llevarnos esos documentos. Al final me enfrenté a Wayne, pero él intentó justificarlo, aunque yo sabía que no se podía justificar. Tras cuestionar la legalidad de la operación, Ana fue despedida, pero ella no abandonó. Y las tornas estaban a punto de volverse. A los 5 meses de iniciarse la operación, los directivos de las empresas petroleras decidieron que los métodos de Black eran muy arriesgados y le ordenaron parar. O sea que en el plazo de 2 horas nos esfumamos. Ecolit se esfumó, el doctor Jenkins se esfumó, todo el mundo se esfumó. Su teléfono móvil no funcionaba. No conseguía encontrarle. Antes de que Chuck imaginase qué sucedía, sonó su teléfono. Recibí esa emocionante llamada de un hombre que se identificó como un tal Gas Castillo de Miami. Me preguntó si sabía que me estaban espiando y que me estaban tendiendo una trampa, y me dio suficiente información para demostrar que el doctor Wayne Jenkins era un nombre falso, que en realidad se trataba de Wayne Black, que formaba parte del equipo de detectives privados de Wackenham y que trabajaban para Exxon, y me quedé sin aliento. Castillo, un empleado de Wackenham, sabía que la actuación de su empresa era ilegal y que Hamill se merecía respuestas. Me vi en la obligación de informar a la víctima de la investigación. Ahora, Chuck Hamill tenía un delator de Wackenham de su lado.
pero era un juego peligroso. Gus vino en avión, entró en mi casa y estaba muy agitado. Me dijo: van a por mí, Wayne Black y Rick Land. O sea, que le mandé a casa de mis suegros en Seattle. Obviamente, Gus temía la venganza de los agentes de Wackenham. Gus se quedaba sentado en la sala de estar, mirando por la ventana, con una pistola en el regazo, tapada con un periódico, y no hacía más que mirar de un lado a otro, observando todos los coches que pasaban por la calle. Gus estaba aterrorizado, temía por su vida, y yo empecé a temer por la vida de Chuck. Hamill necesitaba ayuda urgente. Recurrió al equipo jurídico de la oficina del congresista George Miller. Cuando Chuck me dijo que le habían estado espiando y le habían montado una trampa, aquello me pareció surrealista. En aquella época, Linda Chase era la abogada que dirigía el equipo de investigadores del Comité de Supervisión de la Industria Petrolera del Congreso. En aquel momento le dijimos a Chuck que si quería que nos involucráramos en el asunto, tenía que proporcionarnos hechos concretos. Tenía que traernos testigos de todo lo que decía. Cuando Gus me dio los nombres de todos aquellos agentes secretos, me puse en contacto con Anna Contreras, Ricky Jacobson y Sherry Rich. Aunque habían sido acosadas e intimidadas y también tenían miedo como Gus, todas ellas dijeron estar dispuestas a prestar declaración como testigos. Acabaron con el apodo de Los Ángeles de Chucky. En agosto de 1990, el gobierno empezó a investigar las acusaciones de Hamill. Empezamos a interrogar discretamente a algunos de los empleados involucrados en el montaje contra Chuck Hamill. Y fuimos dándonos cuenta de que era una operación mucho más importante de lo que el propio Chuck sospechaba. Anna Contreras hizo una escandalosa revelación. Un día Wayne entró en el despacho y dijo que iban a acabar con el congresista. Le preguntamos si recordaba el nombre y ella dijo que uno de los nombres era Miller. Todo se detuvo. Varios de los presentes abandonaron la sala y fueron en busca del congresista Miller. El congresista Miller era el presidente del poderoso comité de recursos encargado de supervisar la industria del petróleo. Para un miembro del personal del Congreso fue, por supuesto, una información impactante. Que alguien pretenda atacar a un congresista o a unos congresistas es una acusación que hay que investigar. ¿Bastará esta revelación para desentrañar toda la trama? Los agentes de Wackenham denunciaron que el congresista Miller, el presidente del Comité Supervisor de la Industria Petrolera, era uno de los blancos de la trama. Una revelación que conmocionó al Congreso. Se convocaron sesiones para determinar si los agentes de Wackenham y Alyeska habían violado las leyes federales. Se inicia la sesión del Comité sobre Asuntos Internos e Insulares. La primera persona en prestar declaración fue Wayne Black. ¿Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Black ejerció su derecho legal de prestar declaración tras las puertas cerradas de la sesión ejecutiva. Quisiéramos invocar el parágrafo 1202 y requerir que se apaguen las cámaras y todos los micrófonos. El señor Black no desea ser fotografiado ni grabado. Wayne Black y Rick Land se acogieron a la quinta enmienda, de modo que ni la prensa ni los medios pudieron cubrirlo. Acogiéndome a mis derechos constitucionales, no contestaré. La estrategia de Black y Land también impidió que los ángeles de Chucky declararan públicamente en su contra. La sesión ejecutiva tuvo que escuchar su testimonio incriminatorio en secreto. Pero fuera de la sala, las antiguas empleadas de Wackenham hicieron todo lo posible para difundir su información. Wayne Black me dijo que tenían al congresista Miller y a otros congresistas en su punto de mira. Cuando los interrogatorios se reanudaron en sesión abierta, Alyeska y Wackenham intentaron utilizar las mismas tácticas difamatorias contra Chuck Hamill usadas desde el principio. El señor Ritchie era el abogado de Wackenham y Alyeska. El señor Hamill admite tener documentos robados. Quiere dinero. Es un extorsionador. Señor Ritchie, si pudiera indicarnos dónde se dice esto en la grabación, sería de gran ayuda para el comité, porque no hemos podido localizarlo. El señor Ritchie leyó las transcripciones de forma selectiva. A veces afirmaba cosas que eran sencillamente incorrectas. Ignoraba, por ejemplo, el final de una frase. Confesó en la grabación que si le pagaban 18 millones de dólares, dejaría de robarles documentos. Repito, no he revisado las pruebas. Tendré que hacerlo hoy. Todavía no he estudiado las cintas.
En realidad, el señor Ritchie admitió que no había visto ni escuchado nunca todas las cintas. Por lo tanto, todo lo que sabía acerca de lo que Chuck Hummel había dicho y lo que Chuck Hummel había hecho venía de Wayne Black. Alyeska proporcionó transcripciones manipuladas a miembros del Congreso afines a la industria petrolera, como Charles Taylor, un republicano de Carolina del Norte. El señor Taylor empezó a mencionar párrafos de las transcripciones que eran sustancialmente distintas de las que nosotros teníamos. No me pagan para favorecer el medio ambiente. Me pagan por el agua mezclada en el crudo. Quiero preguntarle al señor Hummel qué quiso decir con eso. Aquellos documentos manipulados no eran creíbles como pruebas. No, porque lo que usted acaba de leer no es la misma transcripción que nos ha sido entregada en la citación. Ha sido modificada. Esta presidencia no permitirá que este documento se utilice o se distribuya. El propio George Wackenhand, director de la empresa de detectives, admitió que varios documentos habían desaparecido. Muchos documentos fueron destruidos o no fueron presentados nunca ante el comité. ¿Cuántos han desaparecido? No estoy seguro. ¿Unos 18 días de trabajo? Mi abogado me dice que cree que son 18 entradas. El comité se hartó de las tácticas de Wackenhand. La conclusión que saco de todo esto es que su empresa no cree estar sometida a la legislación vigente. Negativo. ¿Negativo? Sí, señor. Pues déjeme que le haga una pregunta. ¿Cree usted que tiene el derecho de apoderarse de documentos en casa de alguien? ¿Y que puede hacerlo legalmente sin obtener una orden judicial porque ha decidido que son documentos robados? Solo intento imaginarme cómo me sentiría si alguien entrara en mi casa bajo una identidad y unos propósitos falsos y si llevara mis documentos. Creo que volvería a plantearme mi postura acerca de la Asociación Nacional del Rifle. Alyeska y Wackenhand negaron que pretendieran incluir al congresista Miller en su trama. Wackenhand no llevó a cabo ninguna operación encubierta sobre ningún miembro del Congreso. Pero un documento indicaba que sí tenían intención de hacerlo. Según el memorándum legal del 22 de mayo, tanto Alyeska como Wackenhand estudiaron seriamente la posibilidad de incluir a un miembro del Congreso en la operación de espionaje. ¿Quién era ese miembro del Congreso? Suponiendo que fuera cierto, habría sido el señor Miller. El memorándum de Ritchie fue escrito para asesorar sobre cómo pillar a un congresista, para decirlo de algún modo. El señor Ritchie les comunicaba básicamente los peligros de la operación y cómo eludirlos. Lo leímos y nos quedamos escandalizados. No tengo ninguna prueba de que hayan estado espiándome. Pero no pretendo sugerir que no fuera la intención de algunas de las personas involucradas en esta trama. Como dicen los abogados, el documento hablaba por sí mismo. Las culpas fueron ascendiendo hasta los altos directivos de Alyeska. Ahora me han condenado a mí y a Alyeska. Y en mi opinión, es muy injusto. Fuimos muy escrupulosos. Contrariamente a la descripción que su abogado ha dado del señor Hummel, diciendo que es un extorsionador, el señor Hummel puede demostrar que ha proporcionado información a la EPA, a este comité y al Senado. Y ahora están gastando 900 millones de dólares en el oleoducto que usted dijo ante este comité que estaba perfectamente. Por fin, después de tanto tiempo, Chuck Hummel sería escuchado, o al menos eso creía. Yo tenía que prestar declaración el último día. Por la mañana, los asistentes del presidente Miller me hicieron entrar en su despacho privado. El responsable de su equipo de abogados me dijo: los republicanos del comité quieren obligarle a revelar los nombres de todos los empleados de Alyeska, Exxon, Arco y BP que han denunciado a sus empresas. Yo le contesté: pero es que no puedo dar sus nombres. El abogado me dijo que no tenía otra opción. También le hicimos saber que si se negaba a responder a una pregunta concreta, se le acusaría y condenaría por desacato. Tras tantos años luchando contra las grandes empresas petroleras, todo acababa así. Alyeska había acorralado a Hummel. Tenía que revelar sus fuentes o enfrentarse a la posibilidad de ir a la cárcel. Tenía la opción de acogerme a la quinta enmienda o revelar sus nombres. ¿Será capaz el Congreso de meter en la cárcel a su principal informante? Chuck se enfrentaba a un dilema. Si revelaba sus fuentes, sus informantes podían ser duramente castigados por las empresas petroleras, pero si se negaba, cabía la posibilidad de acabar en la cárcel por desacato al Congreso. No tenía la menor intención de revelar los nombres, ni tampoco de acogerme a la quinta enmienda. Tendría que ir a la cárcel.
Y justo antes de empezar, el abogado se me acercó y me dijo: no digas nada más de lo que consta en tu declaración. Limítate a leerla y al final cállate. Y eso hice. ¿Jura que el testimonio que está a punto de dar es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Había silencio absoluto. Todo el mundo se agitaba en sus asientos. Quiero declarar públicamente cuánto apreciamos mi esposa y yo la valentía de los antiguos empleados de Wackenham, los investigadores que se han atrevido a decir la verdad. Son unas personas muy valientes que no tenían nada que ganar diciendo la verdad y mucho que perder. Cada uno de ellos, al igual que los de Alyeska que se arriesgaron a decir la verdad sobre las actividades de Exxon y Alyeska, tiene más integridad personal de la que la industria petrolera será jamás capaz de comprar y más valentía que la que Alyeska podrá jamás derrotar. Gracias por esta oportunidad. Contestaré a cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta que hacer al señor Hamel? Ninguna pregunta. Dejó caer el martillo y me sacaron de la sala. El comité levanta la sesión. ¿Se había llegado a un trato con los congresistas favorables a la industria petrolera? No hicieron ninguna pregunta a Chuck Hamel, porque si lo hacían, George Miller les habría preguntado a su vez sobre todas las acusaciones de Chuck Hamel sobre los daños medioambientales. Hamel no tendría que revelar sus fuentes. Prefirieron limitar sus pérdidas y no seguir preguntando. Bajo el punto de vista de las relaciones públicas, aquello era un desastre, una pesadilla. Las empresas petroleras habían generado exactamente la publicidad negativa que habían intentado evitar. En un intento para recuperar su reputación, Alyeska publicó una carta pidiendo disculpas a los residentes de Alaska por su papel en la investigación. Chuck Hamel había ganado. Me siento muy bien. Me voy a vacaciones. El Congreso recomendó que se presentaran cargos criminales contra Alyeska y Wackenham, pero bajo la administración del primer presidente Bush, el asunto fue abandonado. El Ministerio de Justicia, bajo el primer presidente Bush, renunció a presentar cargos contra Alyeska o Wackenham por obstrucción al trabajo del Congreso. Estoy muy contento con nuestra investigación. Teníamos buenos consejeros. Lo volvería a hacer mañana mismo. Lo he hecho 20 veces desde entonces. Sin embargo, se vieron obligados a pagar a Chuck Hamel una cantidad indeterminada tras un juicio por la trama de espionaje. A pesar de todo, Hamel se declaró en bancarrota en 1998, pero sus esfuerzos no habían sido en vano. Cuando se puso en evidencia que muchos de los problemas planteados por Chuck no podían seguir dejándose de lado, invirtieron cientos de millones de dólares para solucionarlos y establecer un sistema más seguro y menos contaminante. Chuck Hamel sigue residiendo en Washington y luchando en pro del medio ambiente con sus informantes, pero sigue considerándose un profesional del petróleo y volvería a hacerlo de nuevo. Quizá no pueda pasear nunca más en paz por la playa con mi mujer, ni recuperar el dinero que me han estafado, pero tanto mi mujer como yo sabemos que hemos hecho todo lo posible para que las playas sigan estando limpias para nuestros hijos y nuestros nietos. Cuando recuerdo todo lo ocurrido, me parece mentira que nos ocurriera todo eso. Pero no me arrepiento de nada. Un agente petrolero. Hamel había contado la historia al Canal 13. Sin embargo, toda su información ha sido verificada por funcionarios gubernamentales. Alyeska lo negó todo, y el gobierno no se tomó en serio las denuncias. Hasta que un trabajador del oleoducto contó a Hamel que Alyeska había desmantelado el sistema de seguridad para controlar los vertidos y ahorrar dinero. En caso de desastre, la empresa sería incapaz de limpiar el petróleo vertido. Era una catástrofe anunciada. Hamel advirtió al Departamento de Conservación Medioambiental de Alaska y la EPA, pero su aviso cayó en oídos sordos. Me trataron como a un chiflado. El presidente de Alyeska publicó folletos en mi contra, pronunció discursos por todo el estado tratándome de friki, incluso me acusó de extorsionador. Hamel fue a ver al congresista George Miller, presidente del Comité del Congreso para la Supervisión de la Industria Petrolera. Jeff Petrick era el director del equipo jurídico. Un día, un tipo llamado Chuck Hamel entró por la puerta. Iba despeinado con el pelo revuelto y empezó a despotricar. Se convirtió en un delator. ¿Cómo podía evitarlo? ¿Cómo decirles que no vinieran a decirme nada? ¿Cómo decirles que no piensas transmitir el mensaje? En 1985, Chuck era la cabeza visible del movimiento contra las empresas petroleras.
Incluso montó un despacho en Valdez, Alaska, en el centro del oleoducto, para recibir a los trabajadores de la industria. Chuck se mudó a un hotel de Valdez y convirtió su habitación en su cuartel general, con teléfonos y fax, y la gente iba a verle a todas horas del día y de la noche. Algunos de sus informantes tenían mucho miedo de ser vistos con él. Me encontraba con ellos en Merrill Fields muy temprano. Nos sentábamos en un barco. Corrían un riesgo enorme. Era esencial proteger su identidad. Si Alyeska descubría sus nombres, les despediría y entrarían en una lista negra. Pero para muchos de estos empleados, valía la pena arriesgarse para difundir esta información. Las autoridades estatales han dicho que el oleoducto Trans-Alaska podía estar vertiendo toneladas de hidrocarburos en el aire. Alyeska se ha negado a responder a preguntas, diciendo que nuestros informes estaban basados en la desinformación difundida por Charles Hamel. ¿Qué querían? 10 años antes del partido, Chuck Hamel estaba en la cúspide de su carrera y ganaba millones. El agente petrolero que operaba desde Washington había labrado su fortuna transportando crudo. Pero entonces empezó una nueva empresa. Introduje en Alaska el primer superpetrolero independiente que no era propiedad de Exxon, Arcon y BP. Empezó a transportar crudo a la mitad del precio ofrecido por los gigantes de la industria. Pero cuando su petrolero llegó al canal de Panamá, le dijeron que el petróleo había sido diluido con agua. El multimillonario valor de la carga había quedado diezmado. Fue un desastre para nosotros. Hamel no pudo cubrir las pérdidas y por lo tanto perdió su fortuna y su credibilidad. Necesitaba saber cómo se había contaminado su petróleo. Voló hacia Alaska, donde había comprado el petróleo al consorcio Alyeska, participado por las empresas petroleras más importantes del mundo, y empezó a investigar lo ocurrido. Entonces, una técnica del laboratorio de la terminal de Valdez se puso en contacto conmigo y me dijo que le habían obligado a falsificar la documentación. ¿Podrán las empresas petroleras silenciar al único que se atreve a decir la verdad? Estas empresas estaban violando al público, al gobierno, al medio ambiente. Sus enemigos iniciaron una campaña contra él. ¿Qué hacéis con ese dinero? Utilizaron mujeres para engañarle. Yo era esa rubia de pechos grandes que entró en escena. ¿Podrá un hombre dar la cara por sus principios? Chuck Hamel iba a averiguarlo. Deberíais captarnos con vuestro radar. Hemos embarrancado al norte de la isla de Goose, cerca del arrecife de Bligh. Y por supuesto, estamos perdiendo petróleo. En 1989, el vertido de petróleo del Exxon Valdez fue el peor desastre ecológico de la historia. Se le echaron todas las culpas al capitán, pero un hombre sabía que esta catástrofe era inevitable y su conocimiento de esta poderosa industria estuvo a punto de destruirle. Se llamaba Chuck Hamel. No pude evitar hacer lo que hice. Debería haberme preocupado de mis intereses en el negocio del transporte del petróleo y dejarles hacer lo que... La técnica le dijo que había encontrado una proporción excesiva de agua en el oleoducto en otras ocasiones, pero sus supervisores le habían dicho que manipulara la documentación. Cuanto más profundizaba en el asunto, más detalles encontraba. Según fuentes confidenciales de Alyeska, la empresa también lanzaba residuos tóxicos a las aguas de Alaska. Mi único recurso fue informar a los medios de comunicación. Hamel habló con Patty Epler, una periodista del Anchorage Daily News. Alyeska no informaba correctamente, o no informaba en absoluto sobre todo tipo de contaminantes que vertían a la bahía. Cuando la prensa se hizo eco de esta historia, otros trabajadores de la industria petrolera se pusieron en contacto con Hamel. Querían mantener el anonimato, pero también que el mundo supiera lo que pasaba. Animados por la iniciativa de Hamel contra Alyeska, estos profesionales desenmascararon a una industria repleta de sucios secretos. Hicieron llegar a sus manos documentos que demostraban la contaminación del aire y el agua, las infracciones en la seguridad de los empleados, un oleoducto gravemente corrosionado y un deficiente sistema para detectar filtraciones. Chuck Hamel